30ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 8, en donde estamos considerando el fracaso de Gedeón. Y luego de haber visto ese relato, nos preguntamos, ¿cuál es la lección para nosotros o es simplemente historia? Hoy nosotros, a quienes el Señor ha usado, en alguna pequeña medida, hemos colgado y expuesto a la vista el botín, los despojos de la victoria, y el pueblo del Señor no corre tras el pobre instrumento débil y le da el lugar que pertenece solo al Señor, que se dignó en usarlo. Hablamos de nuestro trabajo, es decir, de toda la obra que uno puede hacer, de las victorias del Evangelio, de la bendición de nuestro ministerio, de las almas salvadas, sanadas, etc. Todo, por supuesto, únicamente para la gloria del Señor. Pero en esto, ¿en qué frecuencia o con qué frecuencia, si no es siempre, estamos colgando los trofeos en Ofra, cuyo significado es polvo? ¿No es cierto que esas victorias nos exaltan a nosotros también? Y entonces Ofra desmiente su nombre, ya no es polvo. Empezamos a ser un poco más exaltados porque no hemos sido considerados los instrumentos de honor. Y a medida que el pueblo de Israel se aleja más de Jehová, a quien solo Gedeón desea exaltar, comienza a adorar el efod. Así hoy también la gente exalta al pobre débil instrumento y le da lugar del mismo bendecidor. Siempre existe esta tendencia descendente, una triste ley que gravita hacia la tierra. Recordamos la experiencia de Moisés, cuando hace una serpiente de bronce, la levanta sobre una asta por mandato del Señor, y todos los que miran allí son sanados. Pero unos pocos siglos después hay multitudes que adoran la misma figura de bronce como si fuera la fuente de la bendición. Podemos leer en 2 Reyes capítulo 18, verso 4. Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan o Nehustán. Así es el ojo de la carne, siempre ve la figura, no al Señor detrás de ella. Y entonces Ezequías tiene que romperlo y llamarlo simplemente por lo que es en realidad, Nehustán, una pieza de bronce. El pobre hombre pronto le da a la criatura o a la cosa lugar de Dios. Es así cuando el Señor llama a un pobre monje de su celda y lo usa poderosamente para librar a sus santos de la superstición y el error. Y años más tarde tenemos una iglesia luterana sin nada de la gozosa fe o poder de ese hombre en su tiempo levantado y usado. Una vez más, recoge a Wesley, a Whitefield y a muchos otros siervos honrados. Y una y otra vez, el pueblo de Dios ha puesto al instrumento en el lugar de la mano que lo sostenía. Es por ello que hoy hay una multitud de sectas llamándose a sí mismas por los diversos nombres de sus líderes, convirtiéndolos en un tribunal de apelación en el lugar de así dice el Señor. Es una gran trampa. Hoy estamos especialmente impresionados con el significado de este terrible hecho que prevalece entre nosotros. El hombre, su personalidad, su poder, su influencia, es el tema principal del púlpito, así como de la prensa. Compartiremos un testimonio de la época. Uno de los grandes hombres del país murió cuando estábamos escribiendo estas lecciones y los periódicos estaban llenos de un relato de grandes logros, su provisión casi de un superhombre, su personalidad irresistible, alegre y magnética, ad infinitum. Pero, como si esto fuera poco, los predicadores tomaron como tema del domingo a este hombre popular, tomaron su vida y su muerte como texto. Cristo, el Dios hombre, fue olvidado, mientras que el hombre de Satanás fue elogiado, exaltado y predicado a la gente. El lenguaje con respecto a él era casi blasfemo, como por ejemplo, ahora durante una semana la nación ha estado silenciosa, apagada y sin voz en la impotencia en la que su figura gigantesca no cruza el paisaje como si fuera la eternidad misma. Sin voz, porque no tenemos lenguaje con que hablar la inconmensurable ausencia de él. Por la tarde,
a medianoche estuvo aquí, cuando amaneció asustado sobre los cerros melancólicos, él se había ido. Tal lenguaje pertenece al Creador, no a la criatura. Lo siguiente de otro predicador cristiano. No sé si se podría imaginar un elemento de fuerza mayor que el encarnado en la vida del gran y buen hombre que ahora se ha ido de entre nosotros. Vemos en él lo que es el vivir y servir. Dudo que haya vivido alguna vez un hombre que haya abrazado más órdenes diferentes de capacidad. Él ni siquiera aceptó al Hijo del Hombre, porque esta era está llegando rápidamente a su fin. El misterio de la iniquidad pronto se manifestará en un solo hombre, el hombre de pecado. Y la llamada iglesia cristiana, la sinagoga de Satanás, está preparando al mundo para su gobernante. El fracaso de Gedeón, por supuesto, no se puede comparar con el anterior, pero su conducta, en cuanto del ephod, es el precursor de la tal. Los hombres que son usados por Dios a menudo confunden su experiencia, interpretan falsamente el trato de Dios con ellos, como en el caso que tenemos ante nosotros. Gedeón sin duda creía que había sido ordenado al oficio de sumo sacerdote, porque el Señor le había ordenado que ofreciera sacrificio, pero su sacrificio no fue de carácter mediador como lo fue el del sacerdocio aarónico. Así, más bien pretendía reivindicar el derecho del Señor a la adoración de Israel en oposición a Baal, cuyo altar acababa de ser derribado. El sacrificio de Gedeón responde al sacrificio de alabanza y acción de gracias del corazón cristiano, y el de Aarón responde al sacrificio de Cristo en la cruz. Mientras que el ephod pertenecía únicamente al sumo sacerdote, el representante de la nación ante Dios, e Israel persiguiéndolo, yendo tras él pecaminosamente, insinúa que así lo consideraban. El hecho de que estuviera hecho con el botín, el despojo de la victoria, sugeriría que en la cristiandad, a medida que la fe disminuía y fue decreciendo, haciéndose de esta manera rara y extraña, el mismo fervor y piedad de los individuos tendía a exaltarlos a un lugar destacado y prominente, lo cual más tarde se convirtió en oficial y representativo. De este modo el cristiano devoto se convirtió en secular, en laico. Retrocedieron tomando un lugar distante de Dios, necesitando la ayuda de los más agresivos, los más piadosos, para interceder hasta que gradualmente un sacerdocio oficial se entrometió en la obra de Cristo, sin reprensión, y que está entre nosotros hoy, pleno, formado y rampantemente desenfrenado, como puede verse en el romanismo o en el clero también del protestantismo. No debemos sorprendernos entonces de que esto resultó ser una trampa, un real tropiezo para la casa de Gedeón, ni que pronto un Abimelech procede de los lomos de Jerobaal, el desafiador de los ídolos, el libertador de Israel. Que el Señor nos siga iluminando para percibir la peligrosidad del tiempo en que vivimos, para que no sucumbamos a la tentación de la religiosidad ni la indiferencia. Por ahora dejaremos por aquí y Dios mediante continuaremos en el desarrollo de este apasionante libro, que yo creo que es de gran bendición especialmente para los tiempos que corren. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.